Bueno, me presento para todos, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Narváez. Yo soy el director del Departamento de Diseño y Acústica de D&I Audiovisuals. Nosotros representamos todo lo que es la línea de Honeywell Audiovisuals para la región, en este caso para Latinoamérica. Y hoy vamos a, digamos que verificar, aprender, entender un poquito todo este tema de sistemas de audio enfocado hacia lo que sería temas de seguridad, que eso es básicamente el enfoque que le damos desde el desarrollo con Honeywell Audiovisuals para, como ya les comenté, América Latina. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Las ideas que vayan, las preguntas, ideas, lo que vayan, digamos que teniendo como tal, lo pueden ir plasmando en el box de preguntas que ya les explicó Camila, y pues digamos que a medida de que se vaya desarrollando la presentación vamos a ir respondiendo estas preguntas para que vaya quedando todo lo más claro posible. ¿Listo? Pues básicamente vamos a empezar con unos conocimientos generales sobre qué es un sistema de audio. Muchos conocen sistemas de audio, a muchos les gusta el sistema de audio o los sistemas de audio porque los tienen en sus casas, porque los tienen en sus oficinas, porque a cualquier sitio a donde van hay un sistema de audio. Si vas a un restaurante, tiene un sistema de audio. Si vas a una sala de cine, tiene un sistema de audio. Si vas a un aeropuerto, tiene un sistema de audio. En fin, son muy pocas las aplicaciones o muy pocos los espacios que no utilizan sonorización, digamos que en el tiempo presente. Entonces, para conocer realmente qué es un sistema de audio, pues básicamente es un sistema que tiene la capacidad de emitir ondas sonoras. Cuando me refiero a ondas sonoras, pues ya podemos hablar de un sinfín de, entre comillas, lo que conocemos sonidos. Entonces puede ser música, puede ser un anuncio, puede ser, en fin, lo que nosotros consideremos como onda sonora, y pues en este caso el sistema de audio que tiene la capacidad de emitir esas ondas sonoras a través de una serie de transducciones, tal como lo conocemos hoy en día, que son electroacústicas. Es decir, nos apoyamos de temas de electrónica y de temas acústicos para poder generar estas ondas sonoras que ya luego son escuchadas por toda una audiencia. Entonces, digamos que a nivel básico tenemos sistemas estéreo, sistemas envolvente, que son los que podemos tener en nuestras casas, un sistema home, un teatro en casa, un amplificador estéreo, un equipo de sonido, una barra de sonido, etcétera. Digamos que son sistemas muy sencillos, pero pues que cumplen su funcionalidad, que es amplificación y emisión de ondas sonoras en un espacio determinado. Entra un concepto muy interesante que se llama impedancia. Pues básicamente la impedancia es la oposición hacia un flujo eléctrico, pero entonces para que lo tengamos en cuenta, a nivel de sistemas tradicionales o sistemas, podemos llamarlo sencillos de alguna manera, trabajan o funcionan bajo un modelo que conocemos como baja impedancia. Es decir, son altavoces que tú regularmente los puedes estar midiendo en 3, 2, bueno, 4, 6, 8 ohmios. Y pues básicamente son los sistemas que utilizamos en nuestras casas. A la final, digamos que lo que necesitamos son muy pocos altavoces que van conectados a través de un cable duplex. Pues digamos que ya a medida que vayan aumentando los altavoces, yo puedo hacer algún tipo de arreglo, pero digamos que la premisa principal es que son utilizados para temas de entretenimiento, como les comentaba, alta fidelidad, home, algunos en temas de espectáculo, también algunos teatros o cines y temas de discotecas utilizan sistemas de baja impedancia. A partir de eso, pues ya se genera el concepto de lo que sería un sistema PA o un sistema BA o un sistema PA-BA. Básicamente un sistema PA es un Public Address y un sistema BA es un Voice Alert. ¿Y qué pasa? Pues estos ya son sistemas un poquito más robustos porque hablamos de un sistema de sonido o un sistema de audio distribuido. Para lograr un sistema de audio distribuido, pues ¿qué voy a tener yo? A diferencia del sistema de baja impedancia, por ejemplo, muchísimos altavoces. Entonces, para poder lograr una cobertura uniforme, para poder sonorizar un edificio. Entonces, aquí ya no estoy hablando de 2 altavoces, el izquierdo, el derecho, el R, de 6 altavoces de un sistema home theater, sino estoy hablando de sistemas que contemplan 20, 40.
o incluso pues podemos llegar a sistemas que contemplan hasta 1000 altavoces para sonorizar un espacio en particular, con la aplicación de bien sea música, anuncios o pues en este caso por mensajes de voz yo poder generar una evacuación organizada. Entonces digamos que en este caso lo que se hace como tal es generar un arreglo de diferentes o de varios o de muchos altavoces y este sistema ya lo consideramos un sistema de alta impedancia, donde ya vamos a trabajar impedancias de 20, 40, 100 ohmios y pues digamos que ya todos los elementos electrónica y demás que lo componen pues vienen adaptados para este tipo de solución. Entonces, como les comentaba, la idea de este sistema es poder recoger muchos altavoces con un solo cable. ¿Qué hacemos en este caso? Pues ya se transporta una señal de audio en voltaje constante que viene a ser pues un promedio de entre 70 o 100 voltios, dependiendo pues el estándar de la región. Y pues digamos que en este caso, ¿qué pasa? Lo que nosotros podemos hacer es, a partir de poder recoger diferentes altavoces con un solo, em, con un solo cable, pues digamos que nos permite ahorrar en temas de costos, en funcionalidad, porque por ejemplo, si un sistema de publicadores se trabajara eh, en baja impedancia, pues requeriríamos muchísimos, por ejemplo, amplificadores para poder mover toda esa cantidad de parlantes. Imagínense solamente uno o dos parlantes llegando a un único canal de amplificación y ahí en este caso para poder sonorizar con 20, 40 altavoces, pues 10, 20 amplificadores es una locura. Entonces se genera la invención de este sistema de alta impedancia donde yo a través de un cable puedo recoger 20, 40 50 altavoces, generando pues digamos que todo esto con una única etapa de potencia y con un único eh, amplificador. Digamos que nos preguntan que cuál es la diferencia entre impedancia y resistencia, pues digamos que la resistencia básicamente es el elemento en el campo de la electrónica, la resistencia es el elemento que yo utilizo para introducirlo dentro del circuito. La impedancia es el concepto que genera la oposición. Entonces, digamos que impedancia hay en todas partes. Son conceptos, digamos que un poco ligados, pero entonces impedancia es un concepto, mientras que la resistencia es el elemento electrónico como tal. Nos estaban preguntando aquí en el box de preguntas. Entonces, ¿para qué utilizamos estos sistemas de audio distribuido de alta impedancia? Entonces, básicamente son para temas de audio ambiental, anuncios, entornos pues como de alta concurrencia, como les comentaba, centros comerciales, aeropuertos. ¿Por qué? Pues porque son sitios de alta concurrencia de público, regularmente son muy grandes, por lo que van a requerir muchos altavoces. Entonces, se aplica una solución de alta impedancia. Teniendo en cuenta pues que el concepto ya de los diferentes sistemas de audio que nos vamos a encontrar eh, y dejando claridad que el tema de audio evacuación, de sonido ambiental, lo trabajamos con un sistema de alta impedancia, pues pasamos a lo que sería el tema de la notificación de emergencias. Esto sí ya es un poquito más, digamos que se genera una introducción superior a lo que sería, por ejemplo, sí o sí, pues que estos son sistemas de alta impedancia. ¿Qué pasa? Que a nivel general yo tengo diferentes instancias para poder notificar a una persona sobre una emergencia. Ahora están las alertas visuales, que eso yo creo que ya algunos o muchos las conocen como el tipo estrobo, letreros, etcétera. Pero pues por normativa también se debe generar una alarma auditiva para las personas. Entonces, dentro de la condición de una alarma auditiva hay diferentes instancias que la idea es que ustedes conozcan y se vayan con el concepto súper claro de cuáles son esas instancias. Entonces, por normativa, sí o sí tenemos que la primera instancia siempre, en este caso, la alarma por voz la va a poder o la genera o la debe generar el panel. ¿Listo? Entonces el panel de detección de incendios regularmente trae sus módulos de audio evacuación donde yo a través de, por ejemplo, el estrobo con altavoz voy a generar pues la alarma visual y la alarma sonora al mismo tiempo. O pues digamos que ya tengo diferentes tipos de dispositivos que anclados
al apartado de audioevacuación del sistema de detección de incendio, pues nos genera la notificación de primera instancia. Más adelante vamos a ver por qué, si obviamente estos sistemas son importantes, funcionan. Sin embargo, hace falta un poco más en la medida de la especificación técnica de este tipo de sistemas. Me voy directamente a la relación, por ejemplo, el tipo de altavoz, donde ustedes ven que el strobo con el speaker es un altavoz bastante pequeño, eh, donde pues digamos que el tipo de sonido que él nos emite es una alarma sonora. Teniendo en cuenta que si estamos hablando de lugares grandes de alta concurrencia de público, pues vamos a necesitar un refuerzo adicional, y ahí es cuando entra la segunda instancia, que es el Public Address con Voice Alarm. Básicamente la segunda instancia, que es el sistema de sonido ambiental de la instalación, es decir, del aeropuerto, del centro comercial. Entonces es el sistema que me va a funcionar o que me va a apoyar tareas para la sonorización, para la musicalización, para los anuncios generales dentro del recinto, tanto en términos, por ejemplo, de marketing, eh, en búsqueda de una persona, por ejemplo, un aeropuerto sobre tema de anuncio para abordar vuelos, etcétera. ¿Qué pasa? Que como es un sistema que ya está mejor distribuido, tiene unas condiciones de sonorización más adecuadas, pues es un sistema que también se puede utilizar para reforzar la primera instancia y que sea lo más eficientemente posible. Entonces ya utilizando esos altavoces que son más grandes, porque obviamente si están pensados, por ejemplo, para música, pues son altavoces que están cumpliendo pues con un nivel de calidad superior, que entonces si con la música suenan perfecto, quiere decir que probablemente con los anuncios y los mensajes de voz también suene muy bien. Hay otros parámetros que ya los vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Entra esta segunda instancia a integrarse con la primera instancia. ¿Qué quiere decir? Que no son dos sistemas, a pesar de que son dos sistemas de cierto modo independientes, con equipos diferentes, el uno tiene que hablarle al otro y viceversa. Es decir, yo puedo generar una integración desde el sistema de detección de incendio hacia mi sistema de sonido ambiental para que entre los dos logren y generen una audioevacuación organizada y en este caso, y lo más importante, que sea eficiente en términos electroacústicos. Es decir, primero que se escuche bien en todos los puntos y en todo el espacio del recinto que estamos sonorizando y que queremos evacuar o que está presentando la emergencia. Y adicional, eh, pues que los mensajes al final se entiendan qué es lo que nos importa. Y me atrevo a decir que muchos que tal vez estamos acá hemos asistido, hemos estado en sitios donde, no sé, un centro comercial, entramos al centro comercial y un ejemplo, un caso particular de un centro comercial es el mensaje de voz que nos indica que algún vehículo tiene una novedad en la zona de parqueo. Entonces lo que hacen es buscar a la persona en todo el mall para que vaya y se acerque a su vehículo para revisar la novedad, pero pues, ¿qué pasa? No hay un sistema bien diseñado, bien implementado. Entonces, ¿qué pasa? Los mensajes no se entienden. Entonces, a la final es un sistema que no sirve y que no cumple con, con la expectativa. Ahora pasamos a lo que sería ya una tercera instancia. No aplica para todos los casos, pero sí ya se está empezando a implementar la tercera instancia de notificación, que es la notificación masiva. En este caso es ya un poco más enfocado hacia espacios abiertos, espacios ruidosos y digamos que más adelante vamos a ver por qué esas tres instancias son importantes, y pues digamos que en este caso, asimismo como la primera y la segunda instancia se hablan, la tercera instancia también. Entonces todo se vuelve un conjunto de elementos de sonorización con un enfoque, digamos que su enfoque máximo, su enfoque principal es el tema de la seguridad para el tema de la evacuación. Bueno, nos hacen una pregunta antes de pasar al siguiente slide. Nos dicen, para realizar integración entre dos sistemas, en este caso, pues para tipos de mensajes, por ejemplo, integrar primera instancia con segunda instancia. Nos preguntan que si se requiere algún equipo adicional o especial.
Digamos que desde el panel de detección de incendio lo único que se requiere es una tarjeta de relevos, porque básicamente lo que recibe tanto segunda como tercera instancia son contactos secos. Entonces, por ejemplo, a través de contacto seco que puedo tener en un Intevio o en un X618, yo recibo ese comando o esa orden desde el panel de detección de incendio para activar el mensaje, que obviamente ya por configuración o por programación hay una sincronización entre ambos sistemas para que, por ejemplo, el de primera instancia emita lo que sería la alarma o el tono de un K y segunda instancia emita el mensaje de voz. Eh, Nos vuelven a preguntar, entonces esa integración no es vía TCP/IP, se puede vía TCP/IP utilizando, por ejemplo, un protocolo que se llama Modbus. Entonces, por Modbus TCP/IP también puedo generar integración entre los dos sistemas. Ahora, si por ejemplo utilizamos Notifier, que es nativo de Honeywell, puedo hacer integración directa con el PABA de Honeywell utilizando un Modbus LPI, que es un Modbus propietario de Notifier y de Honeywell. Pero pues digamos que me ahorro todo el tema de la tarjeta de relevos, los contactos secos, simplemente pues por un cable duplex yo puedo generar la integración entre ambos sistemas a través de comandos, entre comillas, RS485. Entonces, digamos que ahí no hay ningún inconveniente. Entrando en detalle, ¿qué es un PABA? Para que lo tengamos en cuenta y nos vayamos muy claros y cuando alguien nos diga quiero poner un PABA o tengo una especificación de un PABA o vamos a poner un PABA, ustedes tengan la referencia de qué es. PA, entonces como les comentaba, pues básicamente hace referencia a Public Address, es decir, un sistema que te sirve para todo el tema de sonido ambiental, perifoneos en modo normal, por ejemplo, algún niño se extravió, el tema que les comentaba del mall. eh, en fin, pues digamos que todas las tareas habituales normales que puedo yo necesitar dentro de un espacio, pero pues adicional es un sistema que nos hace vea. Al ser BEA, pues básicamente es un sistema que nos permite hacer audio evacuación a través de mensajes guiados. Y ya vamos a ver la importancia de los mensajes guiados en comparación tal vez con una sirena en particular. Entonces, como ya lo vimos anteriormente, pues sí, es un sistema de audio distribuido. ¿Cuál es la idea? Pues que cubra todas las zonas o todas las áreas. Estamos hablando de áreas exteriores, áreas interiores, etcétera. Si lo llevamos, por ejemplo, a áreas exteriores al tema de notificación masiva. Mm, ¿Cuál es su principal o digamos que su enfoque fundamental? Está diseñado para salvar vidas, básicamente. La idea pues también cuál es a partir de toda la tecnología con la que eh, digamos que el mundo nos ofrece tecnología a diario, así como tenemos actualizaciones en los automóviles, en la tecnología para el hogar, pues aquí también pasa lo mismo. Entonces tenemos esas actualizaciones y a medida que pues va pasando el tiempo, pues tenemos una tecnología tanto de distribución y de calidad sonora bastante superior. La idea, pues, ¿cuál es? Que sea eficiente a la hora tanto de tareas normales, es decir, de sonido ambiental, como tareas de audio evacuación, porque resulta que los sistemas tradicionales de audio, eh, muchos están diseñados para gente que conoce de audio, para ingenieros de sonido, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de sistemas que son de sonido ambiental, por ejemplo, el mall, ¿quién lo opera? Pues los guardas de seguridad del mall. No lo va a operar un ingeniero de sonido experto para este fin. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que este tipo de sistemas estén diseñados para que cualquier tipo de persona que no tiene el mayor conocimiento en audio pueda operar el sistema sin ningún problema. Importantísimo, pues el sistema no puede fallar, más si estamos hablando de que es un sistema de audio evacuación y más cuando se presente la emergencia. Entonces el sistema debe estar totalmente funcional y totalmente operativo siempre. Ya vamos a ver esto cómo se logra para que el sistema no falle. Como les comentaba, pues también está diseñado para operar 24/7. Pues digamos que la idea es tener esa contingencia ante cualquier eventualidad y algo muy importante, cumplir normativa. Sé que en muchos países de América Latina, inclusive en Colombia, no hay una normativa específica ni clara
sobre sistemas de audio evacuación o sistemas tanto, digamos que lo que sería de la segunda y la tercera instancia. Hay un vacío normativo muy grande que se ha tratado de sobrellevar a través de los arquitectos, de los diseñadores, de los especificadores y pues digamos que por el lado normativa, por ejemplo, siendo muy puntual y poniendo el ejemplo práctico para Colombia, pues en Colombia es un poco complicado el tema de generar y de lograr este tipo de normativas, además que aquí regularmente lo que se hace es que se toman normas extranjeras y simplemente se hace como el copy-paste sin tener en cuenta condiciones sociales y un sinfín de variables que hay que revisar antes de implementar cualquier tipo de normativa. Pero pues digamos que como les comento, a través de los diseñadores y especificadores estamos buscando implementar este tipo de sistemas normados con el fin y con la premisa y la evangelización de salvar vidas, porque básicamente eso es lo que necesitamos o lo que esperamos de este tipo de sistemas. ¿Cómo funciona un sistema PABA? Pues básicamente aquí les voy a mostrar algo que se ha implementado, por ejemplo, en México relacionado al tema de la alerta sísmica que ya existe en este país. Digamos, tengo un sistema ya instalado en algún sitio. Aquí en primera instancia, pues, ¿qué va a ocurrir? Un sismo, por ejemplo, en las costas del Pacífico. Su sistema de alertamiento sísmico que está muy bien diseñado y funciona muy bien en México, viaja pues en este caso con 50 segundos de antelación, es una señal de radio, pues esta señal de radio puede ser digamos que eh, capturada en cualquier sitio del país, pues digamos que esta señal es capturada y se transmite a través del sistema de voceo y es activado por ejemplo en este caso si quisiéramos por contacto seco. Pues el sistema, en este caso, el audio predeterminado y el mensaje que ya está específico para la alerta sísmica mexicana es replicado en este caso pues por todo el sistema de voceo y pues en este caso el personal puede escuchar alarma y aplica todas las técnicas de repliegue y de evacuación que se tengan dispuestas para, para este sitio. ¿Listo? Importantísimo para qué o por qué usar un sistema PABA y es aquí donde reforzamos un poquito lo que les comentaba del tema de primera instancia. ¿Qué pasa? Sistemas de primera instancia, su enfoque principal es ser una sirena o ser una alarma. Muchos los han escuchado, es regularmente un tono que suena muy, 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 muy duro. Entonces, la mayoría de edificaciones pues tienen estas sirenas con estrobo, pero ¿qué pasa? Estas sirenas no proporcionan una alerta efectiva para evacuar el edificio. ¿Esto por qué? Porque el tono no genera la suficiente información para que las personas actúen o se comporten de una manera en particular. Adicional, pues digamos que se ha evidenciado que la gente reacciona de una forma más calmada cuando escuchan mensajes de voz. Regularmente eh, tono o esta alarma, al ser tan estridente, no logra su objetivo de evacuar eficientemente, sino que tal vez pueda asustar a las personas, lo que genera una evacuación errónea o una actuación errónea dentro de esta edificación, por ejemplo. ¿Qué pasa con los mensajes de voz? Pues que además que son más calmados y que la gente los toma de una manera más tranquila, pues puede alertar el tipo de emergencia, porque es importante tener en cuenta que no es lo mismo evacuar por fuego a evacuar tal vez por terrorismo. Cuando yo quiero o cuando necesito evacuar por fuego, la idea es que las personas abandonen el establecimiento lo más rápido posible. ¿Qué pasa? Cuando es terrorismo, yo necesito lo contrario, que las personas se resguarden dentro de la edificación. Entonces, si yo únicamente proporciono una alarma como un tono, pues eso no me va a dar mayor información. En comparación, si doy una alerta, en este caso por un mensaje de voz guiado, donde se le va a indicar a la persona o a las personas cuál es el protocolo y cuál es, en este caso, la forma de realizar
la evacuación y ponerse a salvo. Adicional, con los mensajes de voz se pueden realizar evacuaciones por fases, que es lo que no nos permite, por ejemplo, un tono normal. Y aquí vamos, por ejemplo, al escenario de un edificio de 20 pisos donde el incendio se generó en el piso 10. Si yo tengo únicamente una alarma, pues ¿esto qué significa? Que todo el mundo va a evacuar al mismo tiempo. Si todo el mundo evacúa al mismo tiempo, la gente no muere ni quemada ni por asfixión de humo, sino por una estampida en las escaleras. Entonces digamos que este tipo de mensajes de voz me permite evacuar y darle prioridad a donde se está generando el conato de incendio y adyacentes, y posteriormente, obviamente esto pues pasa en cuestión de segundos, pero una evacuación organizada en segundos pues nos permite salvar vidas. Y a partir de esto yo puedo entonces empezar a generar evacuaciones por cada uno de los pisos de una manera más organizada, dando tiempo para que las personas no se tropiecen ni terminen corriendo en las escaleras. Adicional, ¿para qué sirve? Pues para indicar el camino más rápido y más seguro. Entonces, para eso se genera una zonificación eh, dentro del sistema de sonido ambiental y audio evacuación. Y pues digamos que todo el protocolo de evacuación que se tenga en el sitio, pues básicamente se puede replicar en el sistema de audio evacuación a través pues de su zonificación y de su configuración. Y pues idealmente se reduce pues el riesgo de colapso fatal, que era lo que les comentaba con respecto al ejemplo de un edificio de 20 pisos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no, o bueno, cuando no tenemos estos mensajes de voz y solamente tenemos la alarma, regularmente se pierden segundos muy valiosos. ¿Por qué? Y pasa muchísimo acá. Podemos tener el ejemplo, aquí suena se activa la sirena, se activa el strobo y la gente no hace nada. Entonces, ¿por qué? Porque regularmente asumimos que pues no es una emergencia real, que es una falsa alarma, que algún niño curioso eh, accionó una estación manual o pues que el sistema de pronto está fallando, entonces se activó de la nada. Pues, ¿qué pasa? Eso nos está haciendo perder segundos valiosos en términos de una evacuación que pueden salvar muchísimas vidas. Em, Adicional, pues lo que les comentaba hace un instante, como no hay una instrucción clara, simplemente es una sirena que te está diciendo que hay algo o que está pasando algo, pero no qué está pasando, entonces eso puede generar un bloqueo en alguna persona, decir, pero ¿qué hago? ¿Salgo? ¿No salgo? En mi caso personal, por lo que ya conozco de este tema, yo sé que ustedes también se van a ir con esa idea. Cuando escuchen una sirena nuevamente van a decir, bueno, pues sí, es una sirena, hay una emergencia, pero ¿qué emergencia? Porque emergencias hay muchísimas, no únicamente por fuego. Entonces, importantísimo acá implementar lo que serían los mensajes pregrabados. ¿Por qué? Pues porque nos proporcionan esas instrucciones claras que pueden seguir todas las personas y la reacción a ese mensaje de voz es de calma. Obviamente, todo esto ya tiene un conjunto, una biblioteca, por decirlo de alguna manera, de audios con voces ya estructuradas, con voces estudiadas que potencian esa calma. Sí, obviamente hemos encontrado algunos sistemas de audio evacuación ya instalados en algunos otros lados donde el mensaje pregrabado se hizo, por ejemplo, en vivo. Entonces la persona no tenía la voz adecuada para hacerlo, su tono tal vez era muy estridente y logran generar el estrés que estamos buscando disminuir. Entonces es muy importante que, por ejemplo, a través del acompañamiento de fabricante, en este caso nosotros, que es Honeywell, pues tengan como esas herramientas también, esa biblioteca disponible para ustedes de cuál es el mensaje idóneo y cuál es el tono de voz adecuado para este tipo de situaciones y poder potenciar la funcionalidad del sistema. Entonces, ¿en qué caso se requiere un sistema PAVA? Pues básicamente en todos los tipos de emergencia que podamos tener. Inicialmente esto se pensó, se logró, se diseñó y se realizó para temas de incendio. Entonces, como les comentaba hace un instante, pues el sistema PAVA se puede integrar directamente con los sistemas de detección, pues para realizar una evacuación de manera autónoma. ¿Por qué? Pues porque si hay un incendio, creo que el primero que sale corriendo es el operador de los sistemas. Entonces, dejar esto tal vez en manos de una persona o que sea netamente manual, no es lo más recomendado.
Entonces, digamos que en este caso las integraciones con los sistemas de detección de incendio, al ser directas, pues lo que pasa en el panel se va a replicar automáticamente en el sistema de evacuación y no vamos a depender de alguien en particular para que pueda activar el sistema o pueda activar la evacuación. En casos de sismo o de tsunami es bastante funcional. En caso pues, de ataque terrorista, como les comentaba, es importante tener claridad qué hacer en un ataque terrorista. Muchas veces sí hay que evacuar el sitio, otras veces no hay que evacuar el sitio, sino más bien buscar resguardo. Y pues en este caso, como estamos teniendo esas variaciones en el protocolo de evacuación, pues es muy importante apoyarse de un sistema APA-BA para llegar de manera eficiente y clara con los mensajes y con la idea fundamental de la evacuación. Adicional, pues también por riesgo ambiental, por temas de tormentas eléctricas, tornados, inundaciones, fugas de gas, químicos, pues digamos que toda la envergadura de algún tipo de emergencia se puede manejar, se puede controlar a través pues, de un sistema PABA en términos informativos para generar la mejor evacuación posible. Listo, bueno, nos preguntan, vamos digamos que a darle paso a una pregunta si se puede integrar PABA con Web Control. Sí, yo puedo integrar todo ese tipo de sistemas con cualquier BMS que me permita generar, digamos, alguna integración a través de Modbus TCP/IP, por ejemplo. Yo a través de Modbus TCP/IP puedo convertir cualquier tercera parte en un control remoto para el sistema, tanto en lectura como en escritura. Es decir, yo puedo enviar comandos al sistema PABA para que, por ejemplo, encienda o apague una playlist, su mensaje en X zona, en fin. Y adicional, pues puedo también leer estados, es decir, el sistema también te puede reportar a través de Modbus TCP/IP cómo está funcionando, si tiene alguna falla, si tiene algún error, etcétera. También nos preguntan, ¿existe un sensor de ruido que ajusta automáticamente los niveles de sonido del sistema por parte de esta marca? Sí, en Honeywell, en la serie X618, que ya la vamos a ver en un momento, existe un sensor de ruido que pues básicamente tiene esta función. Él sensa los niveles de ruido de fondo y a partir de eso hace compensaciones automáticas de volumen en la zona em, que yo le esté asignando como tal. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta ya que es un sistema PABA, dónde lo puedo utilizar, cuándo lo tengo que utilizar, pues se genera el apartado de la normativa que buscamos siempre cumplir a través de la implementación de este sistema. Más si lo vemos en este caso por el sistema VA o el sistema BA, pues se rigen en este caso por normas aplicadas a los sistemas de detección y alarma por incendio. Una de estas es la norma de evacuación europea, que es la EN 54. Pues básicamente es la norma que nos da o que nos, digamos que implementa los requerimientos mínimos que debe tener un sistema de alarmas eh, con el fin de que pues este funcione de la manera más adecuada y pues que se cumplan con todos los estándares en términos de audio evacuación. Tiene diferentes apartados, pero en términos de sonorización, en los que más nos enfocamos es, por ejemplo, en el EN5416, que es básicamente el apartado que te da la especificación que deberías tener para control de alarma por voz y pues digamos que todos los equipos indicadores. Y adicional tenemos el apartado 24, que es el que también te especifica los componentes para temas de altavoces. ¿Listo? Adicional a esto, pues también nos podemos regir bajo alguna normativa como por ejemplo la UL, también la NFPA, específicamente en la NFPA 72 y en la NFPA 101, se habla explícitamente y digamos que se genera esa especificación sobre todo lo que debe llevar o todo lo que debe contener un sistema de alarma por voz eficiente. Por ejemplo, NFPA 72 habla de un
concepto electroacústico particular que se debe tener en cuenta. Esto ya es un poco más a nivel de detalle profundo en acústica y es, por ejemplo, la inteligibilidad de la palabra. Y es básicamente el indicador que te genera una medición o te genera un valor numérico que te permite medir qué tanto se entiende un mensaje. Entonces, por ejemplo, NFPA 72 habla explícitamente de que en un sistema de alarma por voz el STI debe ser superior a 0,7. El STI se mide entre 0 y 1, teniendo en cuenta que 0 es inteligibilidad nula, 1 inteligibilidad máxima. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo en temas de NFPA 72, donde me indica que el STI debe ser siempre superior a 0,7, pues esto implica que debe ser una inteligibilidad muy buena, tirando casi a excelente. ¿Cómo se logra este CTI? Ya lo vamos a ver más adelante, pero pues digamos que hay diferentes técnicas, no únicamente depende del sistema de alarma por voz, es decir, no únicamente depende de los altavoces, sino también de una evaluación acústica del sitio, de los materiales, del ruido de fondo, de absolutamente todos los parámetros que contemplan la sonorización de un lugar. Como ya lo hablamos hace un instante, ¿quién necesita un PABA? Esto es muy importante para que ustedes puedan, a través de esto, empezar a identificar todas las oportunidades de negocio que vean a través de un PABA, y es básicamente que el 99.9% de las instalaciones con alta concurrencia de público. ¿A qué me estoy refiriendo en este caso? Aeropuertos, hospitales, clínicas, colegios o preparatorias, universidades, centros comerciales, edificios corporativos, tiendas de retail, restaurantes, gimnasios, y pues digamos que en los últimos años hemos ido abordando bastante en el campo de los túneles vehiculares, particularmente acá en Colombia. Y pues digamos que todo el tema de oil and gas, por ejemplo, para sistemas de notificación masiva en pozos petroleros, en refinerías, pues donde son sitios de, digamos que de cierto modo alta peligrosidad, alta concurrencia también de público por su nivel de colaboradores o trabajadores. Entonces digamos que un sistema PABA aquí es infalible. Debe sí o sí haber un sistema de notificación eh, para indicar a las personas cómo deben actuar en el momento de alguna emergencia o algún inconveniente. Importantísimo, ya teniendo en cuenta lo que es un PABA, donde lo tenemos que poner, cómo funciona la normativa, pues digamos que actualizándolos un poco del estado, que esto yo sé que les va a permitir y les va a abrir un poco el espectro de dónde aplicar estas oportunidades de negocio, y es lo que encontramos actualmente. Eh, por normativa, sí o sí, como ya les comenté, pues ya el sistema de detección de incendios, eso está, digamos que no hay ningún inconveniente con ese tema, en muchos lugares los vamos a encontrar, pero digamos que esto trabaja solito. Su sistema de detección está a cargo del Departamento de Seguridad y es un sistema totalmente independiente. Adicional que encontramos, pues un sistema de sonido ambiental con sus amplificadores, sus altavoces distribuidos, etcétera. Pero regularmente, pues estos sistemas están o a cargo del departamento de mantenimiento o de TI, o sea, no tienen nada que ver con seguridad. Y son dos sistemas que no están integrados. Ninguno le habla al otro, entonces si llegara a entrar una emergencia, pues el sistema de detección no tiene, por ejemplo, la capacidad que sería lo mínimo de detener o silenciar el sistema de audio ambiental. Entonces son dos sistemas que de alguna otra manera están cada uno por su lado y sin integración. Adicional que hemos encontrado también un tercer sistema aparte, que es el que manejan, por ejemplo, los brigadistas, que es un sistema de perifoneo, bien sea local o móvil, en términos ya para seguridad o para evacuación, pero ninguno de los tres sistemas se habla. Los tres sistemas son independientes, cada uno funciona por su, digamos que por su lado. Entonces, ¿esto qué pasa? Entorpece muchísimo las labores de evacuación y genera que no hayan evacuaciones acertadas, y pues digamos que ya todos los ejemplos que vimos hace un instante de cómo se genera una muy mala evacuación. Entonces, como les comentaba, no existe integración entre los sistemas.
Digamos que llevado a lo que serían los sistemas adaptados, pues tenemos máquinas con sistemas operativos inestables, obviamente sistemas no certificados, el cableado no está dedicado al sistema, no hay un lenguaje de programación o un lenguaje de integración estándar entre los sistemas. Encontramos, pues en este caso, el cumplimiento total de la norma, pues porque hay altavoces y certificación, no hay un cableado adecuado que sea retardante a la flama, entonces puede que en algún momento se haya generado una pequeña integración y que de pronto el PA así no sea certificado, pero puede emitir mensajes de voz, pero por ejemplo no tiene un cableado retardante a la flama, entonces pues en el primer instante del conato de incendio, pues si se va a quemar el cable, pues la zona va a quedar ya totalmente insonorizada. Pues digamos que prácticas inadecuadas, como les comentaba, momento de mantenimiento de la instalación y pues también el tema de la mano de obra no calificada. Esos son, digamos, como los puntos relevantes que encontramos actualmente que generan que los sistemas de audio evacuación no cumplan con algún estándar y que pues se presenten en ciertos casos muy malas evacuaciones y en su defecto pues que nos esté apoyando la práctica de salvar vidas. Teniendo en cuenta lo que les comenté hace un instante, pues es, digamos que la puerta para que ustedes puedan a partir de esto buscar oportunidades. Una de esas, digamos que se trabaja muchísimo el tema de instalaciones nuevas. Digamos que es como lo que, en lo que más hemos podido trabajar. Un centro comercial nuevo, una torre corporativa nueva, pero un nicho de mercado muy grande que ustedes pueden también empezar a evaluar y empezar a revisar son las renovaciones tecnológicas. Dentro de las renovaciones tecnológicas, pues podemos encontrarnos con esos ejemplos que les comentaba hace un instante de la mala ejecución, del mal desarrollo del proyecto y entrar a proponer este tipo de sistemas de ABA con la integración, con todo lo que, digamos que ventajas que nos permite todo este tipo de, de sistemas. Al momento de generar el aterrizaje o la propuesta de algún tipo de sistema de evacuación, pues vamos a trabajar sobre un concepto o conceptos de diseño, que básicamente lo que buscamos acá es que el desempeño acústico o el desempeño electroacústico, pues digamos que esté de la mano con un buen diseño y esto finalmente lo que va a garantizar es que en una emergencia pues el mensaje sea entendido. Hay tres parámetros en particulares, aquí vamos a hablar de dos muy generales y es básicamente la cobertura uniforme en todos los puntos, era lo que les mencionaba hace un instante. ¿Cuál es la idea? Que yo en algún punto donde esté situado pueda escuchar a un nivel, pero si me muevo dos pasos a la derecha, dos pasos a la izquierda, la idea es que yo escuche exactamente igual. Entonces, esa es la uniformidad que estamos buscando, que en todos los puntos se escuche exactamente el mismo nivel. ¿Cómo hacemos eso? Digamos que en este caso la idea siempre es garantizar pues, variaciones menores a 3 decibeles para lograr generar pues, ese concepto de uniformidad. Y adicional, pues los altavoces deben sobrepasar 15 decibeles por encima del ruido ambiente. ¿Qué es el ruido ambiente? Pues el ruido ambiente básicamente es la sumatoria de todas las fuentes sonoras, por ejemplo, en un centro comercial, las personas caminando, las personas hablando, el ruido que hay dentro de una tienda, dentro de la otra, todas esas fuentes sonoras que al final generan una sumatoria se denomina el ruido de fondo. Ese ruido de fondo pues es muy variable del espacio y del uso que se le esté dando a ese espacio. No es el mismo ruido de fondo, por ejemplo, para un edificio corporativo de oficinas donde es tendencioso a hacer un espacio muy calmado, un espacio muy tranquilo, en comparación, por ejemplo, con el sector industrial. Entonces, tal vez una planta de tratamiento donde hay motores, donde hay bombas, entonces los niveles de ruido van a aumentar. Entonces, a partir de estos niveles de ruido de fondo es que yo debo generar ese concepto de diseño y procurar a través de los altavoces sobrepasar 15 decibeles por encima de ese ruido de fondo. ¿Para qué? Para que las ondas sonoras emitidas por el sistema pues logren enmascarar ese ruido de fondo que digamos que de cierto modo no pues es variable del sitio donde estemos. Adicional a eso, pues buscamos siempre cumplir y dentro del concepto de diseño la idea es que el sistema cumpla la norma cabalidad. ¿Y cuál es? Pues digamos que entre la normativa
que nos rige para las especificaciones técnicas mínimas de, del sistema, pues la idea es que, por ejemplo, podamos tener una contingencia de energía de C. El sistema tradicionalmente tiene su entrada C, pero entonces, ¿qué pasa? En algún tipo de emergencia, lo primero que falla es la energía principal, en un sismo, en un incendio. Entonces, ¿cuál es la idea? Que a través de respaldo de C, bien sea por un banco de baterías, yo pueda darle 24 horas de respaldo en standby y 15 minutos el sistema funcionando a full marcha. Digamos que es una de las premisas principales con temas de respaldo de C. Muchas veces hemos hecho, por ejemplo, ese respaldo aquí, por ejemplo, en Colombia, donde la normativa no es tan estricta, pero igual hay que darle la contingencia de energía. Se hace, por ejemplo, con UPS. No se incluye, por ejemplo, el cargador ni el banco de baterías, pues todo lo hace la UPS, no hay ningún problema, por lo que no tenemos una normativa tan aplicada y tan estricta, pero igual, sí o sí, es importante darle la suplencia. Ahora, si traemos el tema cumplir a cabalidad la normativa, debe sí o sí ser un suministro DC. El suministro AC de UPS no nos funcionaría. Importante tener amplificadores o incluso dentro del mismo sistema equipos de respaldo que sean redundantes. En caso tal de que alguno falle, este podría o debería entrar automáticamente a dar respaldo a alguno de los componentes del sistema. Y pues muy importante que el sistema se monitoree y se autosupervise en términos de, por ejemplo, los lazos de altavoces o los circuitos. En caso de que algún altavoz se desconecte, algún altavoz se dañe, pues que el sistema tenga la capacidad de estar censando estos lazos de altavoces y en caso de que haya alguna falla, pues reportarle al operador que haya alguna falla para poder, digamos que de cierto modo, brindar ¿cómo lo llamamos? Esta operatividad 24/7 que fue lo que vimos también hace un instante. Entonces nos ayuda también en temas de mantenimiento, importantísimo pues que el sistema se monitoree y se autosupervise solito. Digamos que a partir de ya teniendo en cuenta la normativa que buscábamos, el concepto de diseño fundamental, traemos en este caso pues comentarios de algunos de nuestros clientes que hicieron o que generaron una evolución en los sistemas de PABA tradicionales que conocíamos o que de cierto modo estamos dejando ya de implementar por estas nuevas tecnologías. Eh, digamos que se veía bien hace muchísimos años. El sistema de sonido ambiental regularmente eran amplificadores muy feos que no tenían ningún tipo de estética y pues digamos que el diseño no se veía para nada moderno. Les comentaba hace un instante el tema de las interfaces gráficas de usuario. Se estaban creando sistemas de audio para gente que conocía de audio, entonces eran interfaces gráficas muy engorrosas, con muchos botones, muchos números que eran muy complicadas de usar para gente que no conocía de audio. Entonces, ¿qué hacía esto? Pues primero, el sistema no operaba de la manera más eficiente y particularmente se prestaba para temas de descalibración. Entonces, al descalibrar un sistema de audio, entonces, ¿qué pasa? Pues que no sonaba bien y esto a qué se asociaba a que directamente, por ejemplo, la gente ve las marcas de los altavoces y si el sistema no suena bien, pues lo primero que van a decir es esa marca no funciona, esa marca suena muy mal y pues en realidad no es que la marca sea mala o que la marca no funcione bien, sino que no hay una calibración acertada o no se está operando el sistema como debería operarse. Para temas de sonido ambiental existían un sinfín y una cantidad de equipos, un equipo para hacer matriz, un equipo para hacer amplificación, un equipo para monitorear, un equipo para grabar y repetir los mensajes. Entonces eran racks enormes. Entonces una de las premisas es, se puede ahorrar dinero adicional, se puede ahorrar espacio teniendo pues una solución tecnológica que nos brinde eh, más flexibilidad en temas de equipos. Eh, Idealmente que no se quiere bajas del sistema en caso de incendio o cualquier otro tipo de emergencia. Entonces, ¿cómo puedo asegurar de que el sistema está funcionando 24/7? Adicional,
una pregunta muy clara. Antes se instalaba el PA aparte, el BA aparte, entonces era doble altavoz, doble cableado, doble infraestructura, doble equipamiento. Entonces esa era una de las preguntas, porque un PA, que al final pues es un grupo de equipos con sus altavoces, ¿por qué no puede hacer BA? Tenemos el caso de, nos preguntaban si es una construcción nueva, ¿por qué mi sistema no suena bien? Esto ya está también más ligado a una evaluación acústica que tal vez no se hizo de la forma más acertada. Entonces es donde entra en este caso pues Honeywell con su portafolio de PABA. Entonces, antes de entrar a ver lo que ya sería en forma los dos sistemas PABA de Honeywell para que ustedes se vayan con una idea de cómo funcionan y hacia dónde los podemos aplicar, voy a responder una pregunta que nos hizo Ivonne y es, pues ella nos pregunta, dice 15 minutos full power significa un máximo permitido para llevar a la potencia del sistema a tope. Bueno, 15 minutos a full power es básicamente que durante esos 15 minutos el sistema pueda emitir un mensaje pregrabado, por ejemplo, al máximo volumen y que el sistema no se caiga. Hay que tener en cuenta pues, que si esto trabaja sobre un banco de baterías, pues esas baterías van a empezar a descargarse. Entonces, ¿qué es lo que yo debo garantizar? Que en el momento en que se vaya el suministro AC, el cargador de baterías también deja de funcionar y deja de accionar, y ahí es donde entra ese banco de baterías a, en este caso, dar la suplencia durante 24 horas en stand-by, es decir, sin funcionar, sin emitir ningún mensaje, pero sí en un stand-by del sistema, o ese banco de baterías debe proveerle al sistema ese tiempo o ese respaldo durante las 24 horas. Ahora, si el sistema entra a funcionar porque hay una emergencia, esas baterías deben estar en capacidad de suministrar ese respaldo en voltaje durante al menos 15 minutos, que es 15 minutos es más o menos lo que dura una evacuación de un sitio. Entonces digamos que se tiene, o incluso menos, no puede durar los 15 minutos, pero entonces sí se asegura que al menos durante 15 minutos el sistema pueda trabajar eh, a marcha total, es decir, a volúmenes máximos, emitiendo este mensaje, pues obviamente utilizando y generando el proceso de descarga de las baterías. Listo, entonces, iniciamos en este caso con lo que sería el sistema Intevio. Ese sistema Intevio es básicamente una solución 3 en 1, es decir, es un PABA, es un PABA, donde pues nos da las posibilidades de generar sonido ambiental, perifoneo y también las opciones de audio evacuación y certificado, que es lo más importante. Entonces, Intevio básicamente fue o es la línea que se ha creado a través de Honeywell Audiovisuals para los proyectos medianos y pequeños. Ahora, no es tan pequeño, el sistema es robusto, sin embargo, pues su enfoque es hacia lo que sería en este caso, pues tiendas de retail, oficinas, hoteles pequeños, algunas fábricas, colegios, universidades que no sean tan grandes, porque digamos que ya para lo que sería proyectos Enterprise tenemos otra solución que ya la vemos en un instante. Pero digamos que es aplicado a este tipo de escenarios, pues que necesitan una solución robusta, como les comentaba, que haga completamente PIBA y que sea normado, pero pues que adicionalmente sea económica. Pues digamos que en este caso apoya fundamentalmente y muy bien lo que es la operación normal o incluso comercial, pues dentro de cualquier sitio que yo lo instale, a través, pues en este caso, de emisiones de voz eficiente y temas de musicalización. Presenta pues una interfaz de usuario muy intuitiva, que era pues uno de los puntos que tratábamos hace un instante. La idea es que sea muy intuitivo para que cualquier persona que no conozca de audio, por ejemplo, alguien llega y ve esto y dice, no, pero yo no sé cómo manejar eso. Pero cuando uno en realidad detalla cómo opera el equipo, es muy sencillo. Y pues digamos que en este caso lo que hacemos es potenciar eh, su uso dentro de cualquier instalación que nosotros tengamos. ¿Qué nos permite o cuáles son las ventajas en este caso de Intevio? Pues digamos que es un hardware totalmente escalable, es decir, a medida que el proyecto crece o a medida que el proyecto se va complejizando, yo puedo ir escalando el hardware para armar la solución más ideal para ese tipo de espacio.
Nos permite en este caso pues una amplia integración, como les comentaba hace un instante, por ejemplo, con los sistemas de detección de incendio. Entonces yo puedo generar ese tipo de, de integraciones sin ningún problema. Puedo hacer integraciones por Modbus también, como lo veíamos hace un instante. Puedo hacer integraciones por protocolos zip, en fin. Son sistemas abiertos a unos protocolos ya generales y protocolos obviamente también abiertos para generar integraciones sin ningún inconveniente. Eh, En términos de monitoreo y de supervisión, como lo vimos hace un instante, pues es un sistema que ya cuenta con las funciones de monitoreo, tanto, por ejemplo, para líneas de altavoces, comunicación entre los mismos dispositivos, funcionamiento del mismo dispositivo, es decir, él automáticamente se está supervisando y se autodiagnostica en caso tal de que haya alguna falla para poder garantizar la operación 24/7 de este tipo de sistemas. Tenemos pues todo el tema de la amplificación local y la amplificación de respaldo, que era pues uno de los puntos que hablábamos anteriormente a cumplir la norma, y es tener esos amplificadores o esos equipos de respaldo en caso tal de que los principales fallen, pues que automáticamente entren esos backups flexibles, pues digamos que son backups que se pueden agregar al sistema pues configurado a la medida del diseño que se esté realizando, y pues esto nos ayuda o nos apoya el cumplimiento estricto de la normativa. Es muy fácil de diseñar, es muy fácil de implementar, lo cual digamos que en este caso nos ahorra mucho tiempo y mucho dinero. Lo que les comentaba, su interfaz es muy intuitiva y la puede operar cualquier persona. Digamos que no es el super software de audio, o mejor dicho, el super sistema de audio profesional de concierto que necesita el ingeniero de sonido para poderlo operar. No, es bastante sencillo y bastante intuitivo. Eh, digamos que ya trae una configuración muy plug and play, pero pues digamos que si yo quiero abordar en algún tipo de parámetros, puedo a través de software hacer estas configuraciones, donde puedo en este caso pues personalizar el sistema. Pues como ya lo mencioné, pues Intevio es el, digamos que el aplicativo o su enfoque principal pues es para proyectos de edificios pequeños o aplicaciones en este caso medianas, pues que requieran en este caso bastante simplicidad, pero asimismo pues también confiabilidad a la hora de realizar las tareas de publicadores y de voice alarm. Entonces, pues digamos que en términos generales, características importantes: sistema 3 en 1, música ambiental, megafonía, audio, evacuación, todo lo podemos hacer con este mismo equipo. Pues tiene su memoria integrada para almacenamiento de mensajes, almacenamiento de música. Mm, digamos que en este caso, a través de un único controlador podemos llegar a trabajar hasta 8 zonas, y dentro del mismo controlador pues ya tenemos embebido una tapa de amplificación de 500 vatios. Es decir, que con este solo equipo, digamos que con la unidad principal, con este controlador principal, yo ya puedo manejar, bien sea por ejemplo un edificio de 8 pisos, puedo trabajar una tienda de retail en 8 zonas diferentes. Pues obviamente que no me superen los 500 vatios, pero pues digamos que con esta sola unidad pues yo ya puedo trabajar muchas opciones, y pues esto lo que genera es una reducción de costos y una optimización de todo el sistema muy, muy, muy grande. Tengo todo el tema de la supervisión en el mismo controlador, puedo trabajar, como les comentaba hace un instante, en temas de alta impedancia, entonces trabajo con líneas de 70 o de 100 voltios. Se monitorea en tiempo real, es decir, él automáticamente se está supervisando, se está autodiagnosticando. ¿Qué pasa? Pues que es un sistema que requiere muy pocos componentes para funcionar, entonces eso lo hace muy, muy compacto y muy sencillo. Pues tiene entradas de línea análogas para yo poderlo integrar o conectarle otros sistemas de audio aparte, un proveedor de audio ambiental, etcétera. Tenemos las entradas de contacto seco para la integración, bien sea con el sistema de detección de incendio o pues la integración que a ustedes se les ocurra por medio de contacto seco. Mm, digamos que tenemos la estación de llamada para generar anuncios en vivo con 16 teclas programables, y pues que además es expandible. Y pues importantísimo, el sistema es totalmente certificado en UL y en EN5416. Listo, nos hacen una pregunta, y es si hay de cierto modo algún cálculo en metros cuadrados de un proyecto para establecer si es pequeño o mediano para Honeywell.
Digamos que más allá de algún cálculo en metros cuadrados, se define el tamaño del proyecto por la aplicación que se le vaya a generar. Entonces, digamos que a partir de esto se hace una evaluación de qué tanto requiere el sistema. Por ejemplo, si yo tengo un sistema que requiere más de 8 zonas y más de 500 vatios, por ejemplo, puedo seguir evaluando que con Intevio sea la solución acertada. Sin embargo, puedo yo evaluar que si, por ejemplo, esas 8 zonas necesitan que cada zona tenga un control de volumen independiente, que cada zona tenga, por ejemplo, un contenido musical diferente, eso es lo que ya empieza a generar que el proyecto ya no sea tan pequeño ni tan mediano, sino que esté pasando a ser grande. Ahora, digamos que con relación a un centro comercial, vamos a tener el caso porque hemos visto casos en centros comerciales donde aplica Intevio, que sería en este caso un sistema que me permite generar hasta 128 zonas, o X618, que ya es el sistema para proyectos Enterprise. Un ejemplo, se han desarrollado centros comerciales con 100 altavoces, pero entonces es un centro comercial donde todas las zonas son iguales. Entonces no voy a necesitar un mensaje diferente para cada zona, no voy a necesitar que cada zona tenga un nivel de volumen diferente y voy a enviar el mismo contenido musical a todas las zonas. En este caso aplica Intevio, es lo mejor porque pues digamos que Intevio trabaja a partir de un único canal de audio, no, digamos que no genera el control de volumen por cada una de las zonas y pues en este caso voy a abaratar costos. Ahora puedo tener el mismo centro comercial, pero con los mismos 100 altavoces, pero entonces, ¿qué quiere el cliente? El cliente quiere tener 8 zonas, pero en cada zona quiere tener música diferente y quiere tener un volumen diferente en cada una de las zonas, porque una zona, por ejemplo, es una zona tal vez como de rumba, entonces quiere subirle un poquito más el volumen a esa zona con respecto a las otras. Entonces ahí en ese caso Intevio ya no aplica. Aplica el otro sistema que es el que vamos a ver más adelante, que es, digamos que te da un poquito más de opciones, es un sistema IP, bueno, etcétera. Entonces, para que veamos los componentes del sistema y para que veamos que Intevio sí es un sistema enfocado hacia instalaciones pequeñas y medianas, pero es un sistema bastante robusto, pues tengo la unidad principal de control, que es el RKMCU, donde, como les comentaba, con esa unidad principal de control, yo ya puedo generar la sonorización de un sitio que tenga al menos o hasta 8 líneas de altavoces y embebido ya trae 500 vatios, es decir, no va a necesitar amplificación externa ni nada. Ya trae todo el tema de la supervisión, el tema del almacenaje de mensajes, supervisión, etcétera. Tenemos la estación de llamado, que fue la que les comenté, con los botones programables. Yo puedo agregar botoneras adicionales y cada uno de esos botones es totalmente programable. ¿Qué pasa? Si yo tengo un proyecto que requiera más de 500 vatios y más de 8 zonas, puedo empezar a generar el crecimiento del sistema a través de los amplificadores de 500 vatios y de los expansores de zona. ¿Cómo funciona esto? Y ya les respondo a la pregunta de cuántos parlantes puedo generar o integrar con Intevio. Y es, por ejemplo, en este caso tengo la topología del sistema. Entonces, si tengo un proyecto que requiere máximo 8 líneas de altavoces, pero que no superemos los 1000 vatios, pues simplemente con un controlador principal y un amplificador de 500, pues voy a lograr esta funcionalidad. Ahora, tengo la situación donde tenga más de 8 líneas de altavoces o incluso más de 1000 vatios, pues yo puedo entonces empezar a agregar lo que serían los expansores de zona, bien sea los expansores de 8 líneas o los de 24 líneas. Y pues en este caso, para los expansores de 8 líneas, puedo generar hasta un total de 15 expansores para un total de 128 líneas de altavoces en total. Ahora pues también puedo trabajar los de 24 líneas de altavoces que me permite un máximo de 5 expansores y puedo generar también las mismas 128 zonas. Con respecto a la cantidad máxima que puedo trabajar o la cantidad máxima de altavoces que puedo trabajar con Intevio, eso es un poquito variable y depende mucho de la potencia que esté consumiendo cada altavoz. Te voy a poner un ejemplo. Tengo mi controlador principal, mi RKMCU principal, que sabemos que tiene 8 zonas y que tiene 500 vatios. Por ejemplo, si yo estoy utilizando altavoces de tipo gabinete, por ejemplo, de 20 vatios,
el máximo que yo podría trabajar o la máxima cantidad de altavoces que yo podría trabajar con ese amplificador de 500 vatios va a ser aproximadamente entre 20 y 21 altavoces, si los trabajamos a 20 vatios. ¿Por qué? Pues en este caso estoy generando que 20 altavoces a 20 vatios, pues son en promedio 400 vatios. Importantísimo con los sistemas de alta impedancia, nunca se carga al 100% el amplificador. Si yo quisiera cargar al 100% el amplificador, pues en este caso los 500 vatios con los altavoces de 20 vatios, pues podría poner 25. ¿Qué pasa? No es lo recomendado por los términos de variación en dinámica de las señales de audio. Siempre hay que dejarle como ese ranguito al amplificador para que pueda generar esos picos sin problema y sin esforzarlo tanto. Nosotros recomendamos entre un 90-95% máximo de carga del amplificador. Entonces en este caso, pues con 20-21 altavoces va a ser, digamos que el máximo de carga para el controlador principal. Ahora, si yo tengo altavoces que consumen menos bateaje, es decir, ya no es un altavoz de 20 vatios, sino regularmente encontramos, por ejemplo, de 6, un altavoz de 6 vatios, pues en este caso mi cantidad va a aumentar considerablemente. Entonces ya no son 20-21 altavoces, sino que ya son en promedio 70-75 altavoces. Entonces depende, digamos que la forma o la cantidad, digamos que la cantidad de parlantes pues va a depender muchísimo del consumo de cada uno de esos altavoces. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo más de 20, más de 21 altavoces, porque mi instalación así lo necesita, porque es más grande, pues en este caso yo ya empiezo a agregar amplificadores adicionales. Entonces quiere decir que si yo ya al controlador principal le agrego un amplificador de 500 vatios, ya voy a tener 1000 vatios en total, que esos 1000 vatios pues entonces me van a ampliar la capacidad a poder poner 40, 42 altavoces. ¿Listo? Incluso si ya llega el caso de que tengo más de 42 altavoces, entonces ya empiezo a agregar expansores de zona y más amplificadores, y si se dan cuenta, pues el sistema nos genera de cierto modo cierta robustez que no es simplemente para instalaciones pequeñas. Un sitio que ya tiene 40 altavoces ya es un sitio considerablemente grande. ¿Cuál es el tema aquí importante con Intevio? Ya lo vamos a ver con X618. Intevio es totalmente centralizado. Es decir, yo puedo generar la interconexión, como ven, entre el controlador principal y los expansores a través de un UTP categoría 5. Sin embargo, esto no es IP. Esto es, de cierto modo, es un protocolo propietario que maneja Honeywell, y pues al ser un protocolo propietario, la distancia máxima entre el controlador y los expansores de zona es de 600 metros. Pero digamos que tú al expansor no le puedes asignar una dirección IP, ni lo puedes mandar por switches, ni por fibra, ni nada de eso. Entonces, de cierto modo, pues es un sistema que va muy centralizado. Es decir, tú vas a encontrar todos los equipos de Intevio en un único rack y todos los circuitos van a llegar a ese cuarto de rack. Entonces, ¿qué pasa? Si el sitio ya es demasiado grande y tengo que poner demasiados altavoces, pues voy a tener trazos o tramos, perdón, de cable muy, muy, muy largos. Y en términos prácticos, digamos que sí, estoy teniendo una señal de 100 voltios, lo cual me permite llegar muy, muy, muy lejos sin tener pérdida o caída de potencia con un 16 o con un 14 sin ningún problema, pero hay que tener en cuenta que en labores de mantenimiento y en términos de instalación, pues no es lo más viable tener extensiones de 400, 500 metros, pues en ese caso ya hay que saltar de una solución de Intevio que es centralizada a una solución descentralizada, que en este caso pues es X618, que ya lo podemos descentralizar por IP. Listo. Voy a responder, creo que ya quedó entonces ya respondimos la de más o menos cuántos altavoces se pueden integrar. Pues como les comenté, esto es muy variable, muy, muy, muy variable. Depende mucho pues, del tipo de altavoz, el bateaje del altavoz, pero pues ya en promedio se llevan una idea de cuántos altavoces puedo trabajar con Intevio. Me preguntan si el sistema puede hacer integración con central telefónica IP. Sí, digamos que se encuentra habilitada la opción de integración por protocolo SIP. Ya hay varios casos de éxito donde se ha implementado la integración por SIP, particularmente en clínicas y hospitales, es donde mejor funciona para el tema de llamado a pacientes. Para no, digamos, instalar tantas estaciones de llamado,
pues uno lo que hace es que y hace la integración por medio de la planta telefónica por protocolo SIP y utiliza los mismos teléfonos IP para hacer los anuncios desde diferentes puntos. Entonces sí se puede hacer la integración. Bueno, me preguntan que cuál sería la distancia máxima que podríamos instalar un altavoz. Entiendo la pregunta como que cuál sería la distancia máxima entre el controlador o el amplificador y tal vez el último altavoz. Pues como les comentaba, como estamos manejando sistemas de alta impedancia que son ya de voltaje constante a 100 voltios, pues esto nos genera la posibilidad de llegar a distancias muy lejanas con un calibre relativamente bajo. Eh, Ahora, esto pues digamos que depende de dos variables o esa distancia entre el amplificador y el último altavoz depende de dos variables. Uno es la potencia de ese circuito o de ese lazo y el calibre del cable que estemos utilizando. Entonces, a grandes rasgos, para un circuito de 300 vatios, que puede ser un circuito con 10 altavoces, por ejemplo, a 30 vatios cada uno. Con cable 16 estamos sin tener pérdidas considerables, 400, 500 metros sin ningún problema. ¿Listo? Ahora, llevándolo a la práctica, cablear 300 o 400 metros de un solo lazo no es lo más recomendado en términos de mantenimiento. En un futuro va a ser muy complicado mantener ese tipo de circuitos y más si hay otros sistemas también por ahí. Entonces, digamos que puede que no tenga la pérdida, pero recomiendo que los lazos no sean superiores a 200 metros. Si son de más de 200 metros, hay que buscar la forma de descentralizar el sistema en diferentes cuartos o en diferentes racks y generar tramos de cable mucho más cortos. Esto le ahorrará al cliente muchos dolores de cabeza en un futuro. Listo, también nos pregunta que cada cuántos metros de distancia se deben colocar los altavoces y pues a qué altura se recomienda en un espacio abierto. Para términos de altavoces de techo, existe un calculador que nos permite, a través de ciertos parámetros del altavoz, como su ángulo de apertura, su sensibilidad, generar esa interdistancia ideal entre los altavoces, por ejemplo, si los voy a empotrar en techo. Ahora, en términos generales, para que se lleven una idea también, ya existe un promedio, por ejemplo, para los altavoces de Honeywell, donde ya conocemos sus ángulos de apertura, conocemos su sensibilidad. Entonces, por ejemplo, para techos con alturas entre 2.5 y 3.5 metros, estamos hablando de que la interdistancia entre cada altavoz no debe ser superior a 7 metros. ¿Listo? Si tengo alturas superiores a 3.5 metros, la sugerencia es que el altavoz ya no se instala empotrado en techo, sino que se descuelga, bien sea por un sistema tipo pendant o se puede utilizar ya altavoces de gabinete o tipo bafle anclados al muro, por ejemplo, utilizando también esa misma interdistancia de 7 metros para sonorizar bien el, el espacio. ¿Listo? Terminando lo que sería Intevio, para que también se lleven una idea de lo que sería el sistema para proyectos de Enterprise, este sí ya es para sistemas un poco más grandes, aeropuertos, universidades grandes, se ha implementado en parques temáticos, temas industriales, en centros comerciales, túneles vehiculares, pues ya aplica X618, que al igual que Intevio es una solución 3 en 1, es decir, se sigue manteniendo el mismo concepto PABA, es un sistema de sonido ambiental que te puede hacer megafonía y adicional, pues en este caso, también hace audio evacuación y también es totalmente certificado en N5416. Al igual que Intevio, pues permite la integración con otro tipo de sistemas, bien sea detección de incendio, directamente con Notifier por LPI Modbus o por contactos secos con algún otro tipo de sistemas. Y pues digamos que está diseñado para operar 24/7, al igual que Intevio también se supervisa y se automonitorea. También tiene la opción de los backups. O sea, básicamente es como el mismo Intevio, solo que este ya no es centralizado como Intevio, sino que X618 es o trabaja en este caso o puede trabajar
por IP. Entonces, al trabajar por IP, pues nos permite generar una descentralización del sistema. Sumado, pues digamos que en este caso tenemos un sistema mucho más compacto en términos de lo que conocíamos actualmente, y creo que se los comenté hace un instante, sobre, por ejemplo, estos eran los racks tradicionales de PAVA. Entonces, que el módulo de amplificación, que el módulo de monitoreo, que el módulo de matriz de zonas, que el módulo grabador de mensajes, que el módulo repetidor de mensajes, que, pero en fin, una cantidad de equipos impresionantes, racks de 42 unidades llenos de equipos, todos obviamente en un mismo cuarto. ¿Cuál es la idea de X618? Tomar todos estos equipos y compactarlo en menos unidades de rack, ya que por ejemplo a través de este controlador yo puedo tener todos los módulos. Entonces tengo dentro del controlador el módulo de supervisión, el módulo de monitoreo, el módulo de comunicación, el módulo de almacenamiento de mensajes. Entonces ya no necesito un equipo dedicado para cada cosa, sino que ya con un solo controlador yo puedo hacer todo eso. En términos de amplificación, entonces antes pues con los amplificadores clase A, clase B o clase AB, que eran amplificadores de 3, 4 unidades de rack, que pues por los toroides son excesivamente pesados, energéticamente ineficientes. Digamos que con la invención de la amplificación clase D y clase H, pues puedo compactar o incluso tener lo que antes me gastaba en 8 unidades de rack, pues en este caso ya en solamente 2 unidades de rack puedo tener 4 canales de amplificación energéticamente más eficientes porque pues digamos que tienen un porcentaje de eficiencia muchísimo mayor a los tradicionales con toroide. Entonces todo hace que el sistema pues sea muchísimo más compacto, más fácil de instalar y digamos que en términos prácticos pues muchísimo más eficiente. Entonces esta es la solución tradicional donde si yo tenía varios edificios, varias zonas, pues tenía todo un rack central y desde ese rack central tenía que cablear hacia cada uno de los altavoces del sonido ambiental, es decir, solamente para la música y para los anuncios normales. ¿Qué pasa? Que pues para generar la audio evacuación tenía otro sistema aparte, con otro cableado aparte, otros altavoces aparte, donde he visto esto en unas secciones, tal vez no la nueva terminal, pero sí en las terminales más antiguas del aeropuerto de Tocumen en Panamá. Ustedes van por los pasillos y ven un altavoz de sonido ambiental y al ladito, justo al ladito, un parlante exactamente del mismo tamaño, obviamente otra referencia de otra marca, pero al igual es parlante para el tema de evacuación. Entonces imagínense ese tema, doble cableado, doble infraestructura, doble equipamiento, sumado pues a un tema de doble mantenimiento, dobles dolores de cabeza a futuro. Entonces digamos que en términos prácticos, pues esta solución tradicional es lo que se ha venido tratando de cambiar y de evangelizar por una solución, en este caso descentralizada. Es decir, un sistema que me permita generar diferentes racks y esos racks yo los puedo interconectar en este caso por IP y pues ya me evito todo el tema de tener que llevar circuitos de altavoces a distancias muy lejanas a un punto central, sino que lo que hago es generar lazos de altavoces a racks, digamos que tal vez un poco más cercanos y entre ellos mismos interconectarlos por IP. Una red IP tradicional, que es la misma que utilizamos para CCTV, la misma, en fin, la misma red Ethernet y la misma red IP que estamos utilizando dentro de la edificación nos sirve para generar esta integración. No se requiere un switch especial, que ni capa 2, ni capa 3, nada de eso. Cualquiera, digamos que está diseñado para que sea una integración por IP con los sistemas existentes y funciona, digamos que de manera muy acertada. Adicional, pues también tengo lo que sería la integración con sistema de detección de incendio, bien sea por contactos secos. Ahora hay que tener en cuenta que pues por ser contactos secos ya no es necesario o ya no es estrictamente necesario la integración con el sistema de detección de incendio, pues puede ser cualquier otro tipo de sistema, se ha integrado con, como les comentaba, con temas de alertamiento sísmico, con estaciones meteorológicas, en fin, pues ya digamos que hay diferentes tipos de alertamiento
de emergencia, pues que nos permiten esa interconexión directa con el sistema PABA. Entonces, básicamente aquí entra el esquemático de cómo cambiaríamos esa solución tradicional a el sistema Honeywell, donde yo lo que hago es que descentralizo el sistema. Ya no tengo un rack general, sino que puedo tener 3 racks diferentes, cada uno pues con su grupo, en este caso de altavoces. Entonces voy a ahorrar cableado porque ya no tengo esas extensiones gigantes de cable. Y pues digamos que en este caso el mismo altavoz que te hace el PA, pues también te va a hacer el BA, entonces no tienes que instalar doble altavoz. Y pues digamos que aquí tengo mi integración directa con el sistema de detección de incendio. Ya tengo una solución descentralizada en términos de cableado muchísimo más eficiente, en términos de mantenimiento, digamos que se va a generar un mantenimiento muchísimo más fácil en comparación con el sistema anterior. Y pues básicamente este es el resumen de las características de lo que sería X618. Al igual que Intevio, como les comentaba, podemos hacer el 3 en 1, el PA, el BA y la megafonía. También tenemos el monitoreo en tiempo real, la integración pues con el sistema de detección de incendio. A diferencia de Intevio, este sistema sí es basado en IP, es decir, yo genero control y transmisión de audio vía una red IP. Intevio no. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que como estoy generando un sistema basado en IP, pues esto trabaja sobre señales digitales de audio. Entonces, al digitalizar las señales desde su origen, me evita que estas señales de audio se ensucien durante ese transporte, por ejemplo. Entonces, pues digamos que nos evita temas de ruido, interferencias y demás. La interfaz gráfica muy amigable para el usuario también, a diferencia en este caso de Intevio. Intevio todo su control se hace pues digamos que directamente en el equipo. Acá en X618 no, X618 pues además de que se puede hacer el control directamente en el equipo, pues tiene su software de control, donde es una interfaz gráfica de usuario que me permite hacer todo el control del sistema encendido, apagado de zonas, todo el tema de la monitorización, es decir, y de la supervisión. Si llega a haber alguna falla, pues a través del software yo voy a poder ver esas alertas y dónde está pasando. Digamos que es una interfaz bastante amigable y bastante intuitiva para el usuario. Al ser pues un sistema en IP, pues obviamente tenemos un reloj interno para la sincronización de absolutamente todos los dispositivos. A pesar de que es un sistema más grande para proyectos más grandes, el diseño y la implementación sigue siendo muy sencillo. Pues tenemos todo lo que es la consola micrófono, digamos que es la estación de llamado, que también la vemos en Intevio. En Intevio lo que pasa es que era únicamente por botones programables. La diferencia con X618 es que la estación de llamado ya no trae botones, sino que trae una pantalla táctil de 7 pulgadas y es totalmente programable con sistema operativo propio. Entonces, digamos que a nivel de operación es bastante intuitiva y nos funciona muy bien. Y también, así como en la estación de llamado de Intevio, yo a esta le puedo agregar las botoneras adicionales, que esos botones sí son físicos y son programables. Digamos que son botones como de atajo, de acceso muy rápido para cuando quiera hacer alguna evacuación manual, por ejemplo. Aquí respondiendo a la pregunta que nos hacían hace un instante, y es sobre el tema de el control automático de volumen con X, digamos que con Intevio esta función no está habilitada, para que lo tengan en cuenta. Con X618 sí. Con X618 yo puedo hacer control automático de volumen de dos formas distintas. Una que sería, pues en realidad esto sí es un control automático porque tengo retroalimentación, que sería a través de los sensores de ruido. Los sensores de ruido pues son dispositivos que se instalan estratégicamente dentro del recinto para censar en tiempo real ese nivel de ruido de fondo, y a partir de ese nivel de ruido de fondo el sistema sube o baja los volúmenes de manera automática. Ahora pasa el caso donde el cliente quiere generar, pues, llamémoslo entre comillas, una automatización, pero digamos que no tiene el recurso económico para comprar e implementar sensores de ruido. Entonces, a través de XSmart, XSmart es el software de control que les hablaba hace un instante, yo puedo generar una programación o un ajuste de volúmenes por itinerario. Es decir,
Voy a poner el ejemplo de una plazoleta de comidas de un centro comercial o de un mall, donde a tipo 8 de la mañana cuando abre el mall, pues la plazoleta de comidas regularmente está vacía, no hay nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el nivel de volumen debe ser bajo o debe ser tenue. Tipo mediodía, 1 de la tarde, llega la gente a almorzar, la plazoleta de comida se llena, el nivel de ruido de fondo aumenta y el nivel bajo que teníamos en la mañana, pues obviamente ya no va a funcionar. Entonces, ¿cuál sería el caso acá? Pues el operador tiene que ir manualmente y subir el volumen. Con XSmart yo puedo decirle que, por ejemplo, a la 1 de la tarde suba tantos decibeles automáticamente y pues cuando ya se empiece a desocupar esa plazoleta de comidas tipo 3 4 de la tarde tal vez, baje otra vez los niveles de volumen, pero entonces digamos que no es una automatización porque es una calibración a partir de un itinerario. Si hablamos de automatización, sí sería a través, pues en este caso, de los sensores de ruido ambiente. Ya los de ruido ambiente simplemente ponerlos, conectarlos, calibrarlos con el sistema y él ya hará su trabajo todo el tiempo sin ningún problema. Tanto en X618 y también en Intevio, esa opción también está en Intevio, se puede hacer programación de tareas por itinerario. Vuelvo al mismo ejemplo del mall. Necesito que la música o el sonido ambiental se encienda automáticamente a las 8 de la mañana cuando empieza a operar el mall y que se apague automáticamente a las 10 de la noche cuando se cierra el mall. Y pues digamos que esto se puede hacer tanto en X618 como en Intevio. Y pues digamos que lo que me permite es o evita el tema del operador manualmente estar prendiendo, apagando. Entonces yo puedo hacer también toda esa programación de tareas por itinerario. Y pues al igual que Intevio, X618 en este caso está, pues tiene la certificación en UL y en EN5416. ¿Listo? Antes de continuar, nos preguntan, ¿es necesario instalar una resistencia de fin de línea en el último altavoz? Con X618 y con Intevio no. Tienes dos opciones de monitoreo de las líneas de altavoces o de supervisión de las líneas de altavoces. Una de estas pues es utilizando el módulo de fin de línea, pero regularmente no lo usamos porque X618 e Intevio tienen la opción de monitorear las líneas de altavoces por impedancia o por medición de impedancia. Es decir, dentro de cada controlador, tanto de X618 como de Intevio, hay como una especie de medidor que está midiendo siempre la impedancia de ese lazo. Entonces, si algún altavoz se desconecta o entra en corto, esa impedancia cambia. Al tener esos cambios de impedancia, pues el sistema es cuando detecta que X o Y lazo de altavoces está en falla. Entonces, por temas incluso por temas normativos, tampoco es indispensable porque ya se está haciendo la supervisión, a pesar de que se está haciendo por impedancia, pero se está haciendo a través del equipo, entonces no es necesario poner el módulo o el resistor de fin de línea. ¿Listo? En este caso nos preguntan, ¿Intevio X618 está conforme a NFPA 72? Tengan en cuenta que muchos de los apartados técnicos de NFPA te hace referirte a N54, entonces sí estaríamos cumpliendo. En términos de NFPA 72 es muy importante tener en cuenta más es como las premisas electroacústicas que te dicen, por ejemplo la que vimos de los 15 decibeles por encima del ruido de fondo, que digamos que son más que lograrlo con X618 con Intevio, perdón, se logra es con un buen estudio y un buen diseño de los altavoces. Listo, nos preguntan, ¿qué precio aproximado tienen en estos dos tipos de sistemas? Es muy variable, muy, muy variable el precio, porque depende del tamaño del proyecto, perdón. Entonces, obviamente no va a ser el costo de, no sé, para una tienda de retail que para un centro comercial. Pero, por ejemplo, estamos hablando de Intevio, donde tenemos solamente controlador con la estación de llamado, sin altavoces, obviamente, solamente la cabecera, pues estamos hablando probablemente de un precio aproximado entre unos 5.000, $5.500, ¿listo? Para que lo tengan ahí como referenciado. Obviamente X618 ya es un poco más costoso, pues porque X618 ya
Estamos hablando de que vamos a tener varios controladores, el tema de la licencia de software, que la estación de llamado, que los amplificadores. Entonces digamos que ahí va sumando y va subiendo el precio. Pero sí, el tema del precio es muy, muy, muy variable. Componentes del sistema X618. Digamos que en este caso, al igual que en Itevio, como se los mostré hace un instante, pues tenemos lo que son el controlador principal. Ahora hay que tener en cuenta que el controlador de X618, a diferencia del de Intevio, no tiene tapa de potencia. Por lo menos, por ejemplo, en el de Intevio, ya embebido dentro del controlador de las 8 zonas, teníamos 500 vatios de potencia. Aquí no. Aquí tenemos 8 zonas, pero a nivel de línea, es decir, sin etapa de potencia. Entonces siempre en X618 vamos a encontrar el controlador y su grupo de amplificadores. Entonces en este caso tengo mi controlador que puede manejar un máximo de 8 zonas. Él es el que se encarga de hacer todo el tema de la supervisión, almacenamiento de mensajes. Y pues en este caso ya lo que tengo que hacer es poner las etapas de potencia que yo requiera a partir del nivel o de la cantidad de carga que tiene cada zona, por ejemplo. Están las tres referencias o los tres modelos de amplificación, donde tenemos un amplificador de un canal de 500 vatios, el otro es de dos canales de 250 vatios y el otro es de cuatro canales de 125 vatios cada uno. Entonces, un ejemplo, con un controlador yo podría llegar a manejar, si quisiera, 8 amplificadores de 500 vatios. Entonces podría tener 8 zonas, cada una de 500 vatios, manejados por un controlador y 8 amplificadores. Entonces, si ven, digamos que aquí ya se va viendo un poquito la diferencia con Intevio y el tema de, de la dimensión de poderlo trabajar con Intevio o con X618. En este caso, por ejemplo, entonces, si ya los circuitos no son tan grandes, es decir, ya no son de 400, 450 vatios, sino que son un poco más pequeños, entonces yo podría llegar a trabajar con un controlador, 4 amplificadores de 2250, por ejemplo, y podría tener 8 zonas, cada una de 250 vatios. Y asimismo con el 4125, pero entonces ya no, en este caso, con un controlador puedo trabajar dos 4125 y voy a tener 8 zonas de 125 vatios cada uno. Ahora, eso no implica que se deba manejar así. Yo puedo hacer un mix de amplificadores. Entonces, puedo tener dos zonas de 450 vatios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a ir 2500. Y tengo cuatro zonas de 100 vatios cada uno. Entonces, va a ir, además de los 2500, va a ir un 4125. Entonces, ahí ya voy a tener mis 6 canales ajustados a cada una, digamos que de la potencia. Entonces, para que lo tengan en cuenta, yo puedo generar ese mix y puedo em, digamos que ajustar el sistema a la medida y a de cierto modo, a la dimensión y a cómo esté diseñado en ese caso el proyecto. Los sistemas periféricos de control, entonces tengo las estaciones de llamado con su pantalla táctil, que son totalmente programables, puedo hacer intercom entre ellas, desde aquí yo puedo hacer todo el control del sistema, encendido, apagado de zonas, control de volumen, incluso hasta la misma supervisión yo la puedo visualizar acá. Es decir, X amplificador falló, entonces aquí voy a poder visualizar toda esa información. ¿Listo? Los sensores de ruido, que pues estos eran los que nos preguntaban hace un instante, tienen forma de altavoz de techo, entonces se pueden empotrar. Y si no, pues se le puede en este caso generar un accesorio para que quede sobrepuesto. Controles de volumen análogos y pues digamos que todo lo que sería el software de control o la interfaz gráfica de usuario que se llama XSmart, donde además de poder tener prácticamente como el mismo control que tengo desde la XNPMS, tengo funciones adicionales de, por ejemplo, puedo importar un mapa en imágenes y a partir de colores indicarle al operador cómo está funcionando el sistema y qué está haciendo. ¿Listo? Y pues finalmente tengo un gateway que es básicamente una interfaz de recursos de red que me permite ampliar las entradas de audio del sistema y digamos que generar una integración centralizada con el sistema de detección de incendio en caso de que no pueda cablear directamente los contactos secos a cada controlador, sino que simplemente lo conecto al XNRI y este ya por IP comanda los controladores. ¿Listo?
Para que lo tengan en cuenta, me hacen una pregunta sobre altavoces System Sensor para notificación y evacuación. ¿Qué pasa? El sistema, pues al trabajar con, en este caso, señales de 100 o de 70 voltios, pues me permite trabajar con altavoces, incluso que no sean propietarios de Honeywell, que sean de otra marca, pero pues bajo la premisa de que deben trabajar en alta impedancia también. Es decir, pues son altavoces que deben tener su transformador y deben admitir una entrada de voltaje constante entre 70 y 100 voltios. ¿Listo? Con eso en este caso pues podrían utilizar el sistema con soluciones híbridas, no necesariamente con los altavoces de Honeywell. Pasa mucho pues porque digamos que en el catálogo de altavoces de Honeywell es muy amplio, tenemos todo tipo de altavoz para todo tipo de espacio, pero pues cabe la necesidad de que haya una necesidad especial, un ejemplo, un estadio, donde requerimos un altavoz, por ejemplo, un formato un poco más amplio, más grande, que nos dé más potencia, que nos dé mayor cobertura, que nos dé mayor alcance, más robustez. Si este altavoz, que en este caso podría aplicar, por ejemplo, con altavoces DNI, que hay una serie de altavoces DNI para estadios, pues digamos que fácilmente se integra con Honeywell y queda, pues en este caso, el híbrido entre, entre Honeywell y DNI. Pues ya viendo a detalle las estaciones de llamado, como les comentaba, estaciones de llamado con pantalla táctil, que pues en este caso también se comunican con el sistema mediante IP, cada uno pues con su pantalla táctil, su sistema operativo propio, lo que los hace en este caso pues totalmente configurables, y pues digamos que en este caso se puede personalizar la operación hacia cada uno de los proyectos o a cada proyecto en particular que se esté revisando. X618 como Intevio, ambos tienen su software de configuración. Es decir, el software desde donde yo puedo eh, agregar diferentes parámetros, cambiar las direcciones IP, habilitar el tema de la supervisión, los rangos, la calibración de los sensores de ruido, en fin, pues digamos que este software no es licenciado, ya viene con los equipos. Así que pues digamos que en este caso no hay ningún problema al momento de configurar y de personalizar los equipos como tal. X618 pues además de su software de configuración, como ya les comenté, pues tiene su software de operación. Este software de operación XSmart sí es licenciado, es decir, sí hay que adquirir la licencia. Y pues digamos que a partir de esto lo que se presenta es una interfaz gráfica, una interfaz intuitiva para el usuario, donde se puede en este caso implementar mapas o planos de la instalación y a través de colores y de dibujos poder de manera más intuitiva generarle una operación más acertada al operador. Puedo pues en este caso calibrar todo lo que hablábamos de los mensajes por itinerario, por ejemplo, para que la música se encienda y se apague a cierta hora. Eh, digamos que en este caso, pues el estado de verificar todo el estado del sistema, controlar volúmenes, etcétera. Nos preguntan si los controles de volumen HNVC se pueden controlar en el software. Bueno, para que lo tengan en cuenta, los HNVC son controles análogos. ¿Listo? ¿Cómo funciona el tema? Digamos que cada controlador, por ejemplo, el 2000 o el 3000, cada uno pues maneja 8 zonas. Entonces, yo lo que puedo hacer es que, digamos que cada zona en cada controlador sí tiene un control de volumen digital que se puede controlar a través de XSmart. ¿Listo? Entre mi zona 1 a mi zona 8. Cada zona tiene su control de volumen independiente. Estos controles de volumen están hechos para ponerlos después de la salida de potencia. Es decir, se ponen entre el amplificador y entre el parlante. Son totalmente manuales. Es decir, yo tengo una zona con 20 altavoces, pero entonces esos 20 altavoces son 20 oficinas. Un ejemplo. ¿Qué pasa? Si yo quisiera tener un control de volumen totalmente independiente desde controlador para esas 20 oficinas, me tocaría poner 3 controladores para poder tener, imagínense, 24 zonas. Entonces, si tengo 24 zonas, más la cantidad de amplificadores para poder lograr esas 20 zonas, entonces, en términos de cabecera va a empezar a crecer mucho en un punto en que ya se vuelve demasiado costoso. Ahora, en términos prácticos, ¿qué puedo hacer yo?
Si yo lo que quiero es únicamente generar un control de volumen por cada oficina y un apagado, pues simplemente dejo una zona de un controlador con un amplificador y en cada oficina voy a poner un controlcito de estos en el muro. Entonces, ¿qué me va a permitir? Pues digamos que manualmente en cada oficina poder generar ese control de volumen. Entonces, para que lo tengan en cuenta, los HNVC no se controlan desde XSmart, sino que pues digamos que son controles netamente manuales con unos pasos. En este caso son 3 pasos más el apagado total. Entonces, ya para, en este caso, que tengan en cuenta, comparando pues un PA tradicional versus un PIBA o un PABA, pues digamos que otros PA de otras marcas que podemos encontrar en el mercado, pues digamos que en este caso sí pueden generarnos transmisión de audio por red, pues transmisiones de audio por red, hay Dante, hay varios protocolos ahí abiertos que, digamos, que nos permiten esa transmisión de audio por red, así que pues digamos que ahí se compensan el uno con el otro, no hay ningún problema. Pues al ser, pues digamos que en este caso una transmisión de audio por IP, pues puede ser descentralizado, también puede ser expandible. Y pues digamos que tienen su software de interfaz gráfica, sin embargo, pues como les comentaba, son unas interfaces gráficas un poco engorrosas y muy difíciles de manejar. Ahora, las ventajas que yo tengo con un PIBA, que en este caso, por ejemplo, con X618, pues tengo además la certificación N5416, puedo tener los respaldos de energía, puedo incluirle cable retardante a la flama, obviamente tengo la transmisión de audio por red porque es IP, pero entonces puedo hacer la megafonía, la audio evacuación, el software con la interfaz gráfica es muchísimo más intuitivo, más fácil de manejar. Puedo generar las integraciones con el panel de detección de incendio con cualquier otro sistema que me genere una alerta de evacuación. Puedo tener los controles automáticos de volumen, puedo tener automatización de actividades por itinerario. Tengo la consola, digamos que la estación de llamado con su pantalla táctil de 7 pulgadas y sistema operativo propio. Puedo generar funciones de texto a voz, porque esto es muy importante, es una función muy interesante del X618 y es porque no todo el mundo tiene la voz para hacer un perifoneo. Hay gente que le da pena o incluso hay gente que no tiene un tono acertado para hacer un llamado o un anuncio. Entonces, a través de XSmart, es decir, del software de control, yo puedo generar una función de texto a voz, es decir, escribo lo que necesite decir y XSmart pues tiene la opción de utilizar básicamente el motor de idioma de Windows. Entonces, pues, si tienes el español mexicano suena bastante bien. Ahora, pues, ya hay un upgrade que, digamos que con el español colombiano, cada una de las palabras, eso es una base de datos y funciona pues también a la perfección. Obviamente eso pues genera un costo adicional, pero entonces puedo generar esos anuncios en vivo utilizando la función de texto a voz y de pronto la persona que tengo a cargo del sistema no es la más idónea para hacer, o su voz no es la más idónea para hacer anuncios de voz. Y pues digamos que puedo generar todo lo que es controles automáticos de volumen por itinerario si no tengo los recursos para el tema de implementar los sensores de ruido. Entonces, como les comentaba hace un instante, ya estamos por cerrar en este caso esta precertificación. Pues digamos que ya vamos a terminar un poquito para que ustedes puedan observar toda la línea de altavoces que estamos trabajando, en este caso con la línea de Honeywell. Sin embargo, como les comenté, pues tanto X618 como Intevio, pues al ser sistemas en alta impedancia, pues permiten la integración con cualquier otro tipo de sistema. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los altavoces de Honeywell también cumplen el apartado de la N54 que vimos al inicio, que es el apartado 24. Entonces, digamos que ya sumado a esto, pues puedo tener todo el sistema, pues digamos que tengo un sistema totalmente normado en N54 cumpliendo toda la normativa, tanto desde la cabecera hasta los altavoces. Tipos de altavoz, pues que se acomodan a todo el tema de cualquier infraestructura, bien sea altavoces de empotrar para techo falso, de proyección para, por ejemplo, sótanos, zonas de parqueo, pasillos, altavoces de gabinete, en este caso que son los ideales para reproducción musical porque son altavoces de 2 vías,
o los altavoces tipo corneta, que son para los espacios abiertos o espacios ruidosos, o abiertos espacios y ruidosos, no ideales para música, pero sí para mensajes de voz, como les comento, en lugares donde requiero tener un nivel de presión sonora muy, muy, muy alto. Para cuando tengo techos muy, muy altos o incluso ya que estamos viendo que muy poca infraestructura se está generando con techo falso, pues altavoces tipo suspendido que parecen lámparas, se ven muy bonitos, bastante estéticos, o pues los altavoces tipo perdón, a lugares muy lejanos porque son tipo line array. Pues en este caso, pues también tenemos toda la línea de altavoz Pro Audio, como les comentaba, el ejemplo de un estadio, en caso donde necesite un refuerzo adicional en un gimnasio, entonces de pronto en el salón de rumba del gimnasio, entonces quiero también tener audio evacuación para cuando haya alguna emergencia, pues poder evacuar todo el gimnasio, pero pues, ¿qué pasa? Que el altavoz de gabinete convencional, pues no me da la fuerza para poder mover un salón de rumba, entonces la experiencia de las personas que van a estar dentro del gimnasio no es la misma. Entonces, en este caso, pues yo que aplico altavoces más grandes, ya construidos en madera, que igual pues como mantienen el mismo escenario de 70 o 100 voltios, pues son totalmente integrales al sistema sin ningún inconveniente. Y pues ya lo que sería también para que se lleven un vistazo de lo que es el sistema de notificación masiva, pues obviamente aquí ya los altavoces son un poco diferentes a nivel estructural, pero pues digamos que el enfoque principal de esto es alcanzar distancias larguísimas, radios de 1 o 2 kilómetros. Pues digamos que también este ya es un poco más complejo y esto requiere, requiere otra certificación particularmente dedicada, porque este es un mundo un poco más complejo. Pero pues digamos que desde Honeywell y desde Diana y nosotros les ayudamos a dimensionar todo esto. La idea es que ustedes se puedan llevar como la idea de lo que está planteado y cómo estamos o cómo se debería trabajar estos sistemas de sonorización en los diferentes espacios, pero pues digamos que nosotros los podemos ayudar con todo el planteamiento que ustedes tengan. Claro, aquí ya el tema es un poquito más complejo porque ya no se evalúa la dispersión de una onda sonora en recinto interior o a nivel de interiores, sino a nivel de exteriores y eso es otro mundo completamente diferente. No es lo mismo trabajar el sonido en interiores a trabajarlo en exteriores. Nada más aquí hay que tener en cuenta temas de sombras acústicas, alcances, etcétera. Pero pues como les comentabas, toda la línea y toda la gama de altavoces que al final se integra todo lo que sería primera, segunda y tercera notificación de, eh, de audio evacuación. Algunos casos de éxito para que tengan referencia en términos en Colombia. Hemos hecho en temas de colegios, universidades, centros comerciales, edificios corporativos, a nivel hospitalario, de entretenimiento, eh, túneles vehiculares, aeropuertos. En este caso ya contamos en Colombia con más de 1044 casos de éxito con eh, sistemas Honeywell y D&I, que pues hasta el momento nos han impulsado pues con todo este conocimiento. Ustedes digamos que tuvieron la oportunidad de tener ese acercamiento el día de hoy. Listo, estamos ya pues finalizando en este caso la precertificación. Espero pues que haya sido como de gran aprendizaje para todos ustedes.